habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel. Para introducirnos un poco al tema de hoy, no hay pregunta más importante que se le pueda hacer a una persona que preguntarle quién es Jesús, quién es Jesucristo. Las implicaciones a esta pregunta, a la respuesta que tenga esta pregunta, son profundas y tiene un incomparable significado en ese sentido. Y con solo plantear la pregunta de quién es Jesús, hace que se despierten una amplia gama de emociones las personas, por decirlo así, ya sea desde la hostilidad o el rechazo completo o hasta una profunda adoración. ¿Sí? Y es una pregunta que necesitamos responder. Y si respondemos mal a esa pregunta, sin importar cuál sea la excusa por la que respondemos mal a esa pregunta, ¿quién es Jesús?, nos puede llevar a la devastación eterna. Y a través de la historia, a través de toda la historia de la humanidad, esa pregunta de quién es Jesucristo ha generado muchísimo debate y muchísima confusión también. Aún en los tiempos mismos del Señor Jesucristo, cuando Él preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Recuerdan esta pregunta que Él le hace allí en Mateo 16:13 a sus discípulos? Los discípulos le dieron varias posibilidades populares, por decirlo así. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Eso está allí en Mateo capítulo 16. Pero sin embargo hay una sola respuesta correcta a la pregunta que Jesús hace. Y es la respuesta que da Pedro cuando el Señor le pregunta. Y Él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí en Mateo capítulo 16. El apóstol Juan, el autor del Evangelio que estamos leyendo y que estamos estudiando, caminó con Jesús desde el principio de su ministerio. Él estuvo al lado del Señor Jesucristo desde el principio del ministerio del Señor aquí en la tierra. Vio sus milagros, oyó su enseñanza, observó su vida. Desde un punto de vista privilegiado, por decirlo así, que solamente Pedro y Jacobo, que era su hermano, el hermano de Juan, tuvieron en este sentido. Ellos tres solamente vieron, por ejemplo, la transfiguración del Señor Jesucristo en el monte de los Olivos. Y Juan escribe este evangelio de manera que sus lectores entendieran la verdadera identidad de Jesús. La verdadera identidad de Jesús como Dios Hijo hecho hombre. Y este es el propósito declarado en el Evangelio de Juan en el capítulo 20, versículo 31. Es precisamente lo que dice Juan, y es el propósito del Evangelio. Estas cosas han sido dichas y contadas para que ustedes crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vamos a leer el pasaje de hoy, capítulo 2, versículo 12 al 25, y dice la palabra del Señor. Ya recuerden ustedes que la vida, el relato ya está centrado plenamente en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 12, después de esto, el Señor Jesucristo descendió a Capernaum, Él y su madre y sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días, y estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cuerdas los echó a todos del templo, a las ovejas y también a los bueyes, y derramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y a los que vendían las palomas dijo, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito, el celo de tu casa me consumió. Entonces los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras dado que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días
lo levantaré. Dijeron entonces los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días los levantarás. Mas él hablaba del templo, de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que les había dicho esto, y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Y estando en Jerusalén durante la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque él conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Hasta aquí nuestro pasaje de hoy. Y en este pasaje, Juan continúa este tema a través de 3 puntos que ilustran. Cada punto que vamos a ver ilustra un aspecto de la deidad de Cristo. Un aspecto de que Cristo es Dios. Individualmente estos 3 puntos muestran su celo reverencial por el templo. Después muestra su poder en la resurrección de entre los muertos. Y muestra, en tercer lugar, la omnisciencia, es decir, la percepción de la realidad. Leímos los últimos 3 versículos, que el Señor veía lo que había en los hombres. Muestra que el Señor conocía absolutamente todo. Y en conjunto, estas 3 cosas subrayan la realidad inescrutable de que Cristo es Dios. Es decir, de que Cristo tenía en él la naturaleza divina claramente. Estos son los 3 puntos que vamos a ir viendo en el desarrollo del texto. Jesús es Dios, su celo reverencial. Jesús es Dios, demostrando su poder en la resurrección. Y Jesús es Dios, viendo el corazón de los hombres. Después del milagro que ocurre en Caná de Galilea, como vimos el domingo pasado, el apóstol Juan comienza este nuevo relato contándonos que Jesús desciende de esta ciudad llamada Capernaum. Capernaum era una ciudad que estaba cerca del mar de Galilea y era una ciudad sumamente dedicada a la actividad de la pesca. ¿Sí? El autor aclara que lo que se va a decir a continuación sucedió poco tiempo después de las bodas de Caná. Dice en el primer versículo, en el 12 que leímos: Jesús, su madre María, sus hermanos, es decir, los hermanos de Jesús eran Santiago, José, Judas y Simón. Marcos 6:3 dice quiénes eran los hermanos de Jesús, es decir, los hijos que después tuvieron José y María. ¿Sí? Y este Santiago, hermano de Jesús, es una figura prominente en el Nuevo Testamento y es quien escribiría luego el libro de Santiago, ¿sí? Que tenemos en nuestras Biblias. Santiago, el hermano de Jesús, no es el mismo que Santiago apóstol, el hermano de Juan. ¿Sí? Este Santiago, hermano de Jesús, era una figura muy importante en la iglesia primitiva, en la iglesia de Jerusalén. ¿Sí? Y reitero que no es el mismo Santiago que el apóstol, el hermano de Juan, el autor del evangelio que estamos leyendo. Santiago, apóstol, hermano de Juan, fue uno de los primeros mártires en Jerusalén que se relata su muerte, que murió a espada por la mano de Herodes, como dice Hechos 12, del 1 al 2. Este Santiago, hermano de Jesús, no era apóstol, pero era uno de los líderes más importantes en la iglesia de Jerusalén. Todos ellos, los hermanos de Jesús, la madre de Jesús, los discípulos y los apóstoles, descendieron a Capernaum, y justamente acá vivían Juan, el autor del Evangelio, y Santiago. Esta era la ciudad de ellos, ¿sí? Que se nos dice más atrás. Los hijos de Zebedeo. Hoy leímos también en el pasaje de Marcos que el Señor los apodó los hijos del trueno, ¿sí? A Juan y a Santiago. Es muy probable que el Señor haya pasado tiempo en los hogares de Juan y Santiago antes de seguir el viaje a Jerusalén, que Jerusalén estaba aproximadamente 164 kilómetros al sur de Capernaum, la ciudad donde estaba 164 kilómetros de Jerusalén, que estaba más al sur. Era un viaje que de a pie desde Capernaum hasta Jerusalén llevaba aproximadamente una semana.
¿sí? Con descansos incluidos y demás. Son 164 kilómetros. Y la fiesta de la Pascua, como se nos relata en el texto que dice que se iba a festejar en Jerusalén, conmemoraba, si ustedes recuerdan, la salida de la esclavitud en Egipto del pueblo de Israel. Eso conmemoraba la fiesta de la Pascua. Cuando el Señor mata con el ángel de la muerte al primogénito de los egipcios, pero pasa de largo aquellas casas que tenían pintada con la sangre del cordero el dintel de sus puertas, y solamente mató a los que no tenían esta marca. Ellos celebraban la Pascua anualmente en el día 14 del mes Nisan, es decir, si ustedes, para que se ubiquen en el tiempo, los judíos celebraban y siguen celebrando la Pascua en unas fechas muy parecidas a las nuestras, es entre marzo y abril, ¿sí? Ese día en el que se celebraba la Pascua específicamente, entre las 3 y las 6 de la tarde, entre las 3 de la tarde y 6 de la tarde, sacrificaban corderos y comían la cena de Pascua en obediencia a Éxodo 23. En Éxodo 23, del 14 al 17, se relata este mandamiento de cómo festejar la Pascua. Ellos hacían todo este ritual y era toda una fiesta que tenía ciertos rituales. Y dice que el Señor Jesús subió a Jerusalén para observar la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, que era una fiesta que duraba 7 días. ¿Sí? La Pascua y los panes sin levadura era una fiesta que duraba 7 días en total. Y en el Evangelio de Juan se mencionan 3 Pascuas, es decir, 3 fiestas. Las 3, y esta es la primera de esas 3. Ahora vamos a ver los versículos del 14 al 17 y vamos a ver el celo reverencial del Señor Jesucristo por la casa de su Padre, representada en el templo de Jerusalén. Jesús, con este grupo de personas que vimos anteriormente, va a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Como era esperarse en estos días, la ciudad de Jerusalén, al festejarse la fiesta de la Pascua, la ciudad estaba como convulsionada porque venían todos los judíos que estaban viviendo fuera de la región y se llenaba la ciudad de Jerusalén de todas estas personas, estos judíos que venían, judíos y gentiles también que venían de otras ciudades a adorar en el templo con motivo de esta fiesta de la Pascua. Era una fiesta Jerusalén se llenaba de gente en esa fiesta, ¿sí? Y estas fiestas también servían para grandes negocios, ¿sí? Como todo, donde viene mucha gente, se montan negocios. Y el Señor se encuentra con este panorama cuando llega al templo de Jerusalén. Lo que se llamaba en el templo de Jerusalén como el patio de los gentiles, es decir, era ese patio donde estaba todo ese comercio, por decirlo así, de la venta de animales, era un lugar destinado en el templo para que los no judíos puedan estar allí y sea un lugar de oración, y sea un lugar de conversación, y sea un lugar donde los no judíos, es decir, los gentiles, pudieran conocer más acerca de Dios. Para eso era el patio de los gentiles. Y fíjense lo que habían hecho con el patio de los gentiles. Lo hicieron una casa de mercado, como el Señor dice. Era un lugar que tenía que servir de testimonio de la gloria de Dios a las naciones paganas. Era como un lugar para evangelizar, el patio de los gentiles. Y había sido convertido en un corral para animales, por decirlo así, en un negocio. Imagínense ustedes lo que habrá sido ese lugar con el olor de los excrementos de los animales, más el mismo olor de los animales, el balido de las ovejas, el mugido de los bueyes, todo el ruido de las palomas que se vendían allí, etc. Habrá sido un desastre ese lugar. Un lugar que estaba destinado para la oración, para profundizar más en el conocimiento del Señor, estaba transformado de esta manera. Pero también para los que viajaban a Jerusalén de lugares muy lejanos, no era nada práctico llevar los animales que iban a ser destinados para el sacrificio. Entonces Anás, quien era el sumo sacerdote en esa época, había encontrado el negocio perfecto para hacer unos pesos vendiendo estos animales. Y justamente, y nada más y nada menos que en el templo, en el patio de los gentiles.
Además, era sabido que los sacerdotes, al momento de hacer el sacrificio, ellos tenían que verificar que el animal que se iba a sacrificar no tenía ningún defecto. Era una oportunidad perfecta para que si alguien traía un animal, le encontraran algún defecto y dicen, no, sabes que tenés que comprar de estos animales que están antes. Era un negociado terrible ahí adentro. Y también dice que estaban allí los cambistas, ¿sí? Estos cambistas eran personas que proporcionaban un servicio necesario en ese momento, porque todo hombre judío, por ley, mayor de 20 años, tenía que pagar el impuesto anual del templo. Y este impuesto anual del templo tenía que ser pagado usando las monedas judías de la época. Entonces estos hombres, estos cambistas, prestaban el servicio de precisamente darle esa moneda que necesitaban para poder pagar el impuesto del templo. Pero ¿qué hacían los cambistas? Los cambistas tenían una tasa de interés altísima para ese cambio y hacían obviamente su diferencia con el cambio, ¿sí? Entonces hacían la diferencia. Bruce, un comentarista y un erudito de la Biblia, él dice que a veces ese interés llegaba hasta el 12,5% de más. Ese era el porcentaje que ganaban por cada vez que hacían un cambio, los cambistas. Así que imagínense en este momento lo que había comenzado como un servicio, como un lugar para la adoración, un lugar para la adoración, se había degenerado bajo el régimen corrupto de los principales sacerdotes, explotando a las personas y usurando con el dinero ajeno. La religión se había vuelto completamente como algo externo, insensible, totalmente material. Y el templo de Dios se había vuelto, como el Señor mismo lo llama en la segunda purificación que él hace más adelante, una cueva de ladrones. Ellos habían transformado el templo, el lugar de adoración, el lugar de oración. Lo que debía ser un testimonio para las naciones paganas, se convirtió en una cueva de ladrones, una casa de mercado, como dice el Señor. El Señor Jesús sabía que la pureza de la adoración en ese lugar era un asunto de honrar a su Padre. Entonces Él toma una acción rápida y determinante, y el texto nos dice que haciendo un azote de cuerdas, seguramente con una de las cuerdas con las que se ataban los animales, hace un azote de cuerdas y los echa del templo, abre los corrales, echa las ovejas, los bueyes, dice, y derramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y a los que vendían las palomas dijo, quitad esto, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado. El Señor toma una acción determinante. Imagínense el barullo que se habrá generado en ese momento, con los animales sueltos, corriendo de un lado a otro, con los dueños de los animales persiguiendo a los animales para que no se les escapen. Además, los cambistas juntando sus monedas de las mesas que el Señor les había echado. El texto no nos dice que el Señor haya ejercido algún tipo de violencia sobre las personas o sobre los animales. Suponer eso sería algo extratextual. Yo no creo que el Señor haya ejercido ningún tipo de violencia con los hombres ni con los animales. El texto dice claramente que el azote de cuerdas no fue contra las personas. ¿Sí? Algunos tergiversan, decían el Señor lo sacó a latigazos a la gente. No, el Señor no le pegó latigazo a nadie. Dice que dio un azote de cuerdas seguramente sobre alguna mesa, sobre algún objeto inerte de allí. En un momento el Señor pegó a alguien con la cuerda. Pero el Señor no pudo tolerar la ridiculización a la que estaban sometiendo a la verdadera adoración, lo que debía ser un testimonio para las naciones de la gloria de Dios. Fíjense lo que se había transformado. El Señor dice, quitad aquí esto, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado. Y es algo que el Señor dice con la autoridad mesiánica que le corresponde. Él, como el Hijo de Dios, como el Señor de todas las cosas, da esta orden. Y hace una referencia directa a Dios como su Padre personal. Él era el Hijo que estaba purificando la casa de su Padre en un claro cumplimiento a una profecía que se había dado anteriormente en Malaquías capítulo 3.
versículos del 1 al 3. Si me pueden acompañar a este texto de Malaquías, capítulo 3, del 1 al 3. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Allí en el capítulo 3. Versículo del 1 al 3 lo leemos, dice: He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Hablando de Juan el Bautista, ya había venido Juan el Bautista. Dice: y vendrá súbitamente a su templo, ¿quién? El Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Era un claro cumplimiento de esta profecía que se había dado muchísimos años antes. Zacarías 14:20 también dice lo siguiente: en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Estas profecías claramente Cristo las estaba cumpliendo en ese momento de la purificación del templo. Algunos años después, el Señor volvería a hacer algo similar. Y este relato ustedes lo pueden encontrar en Mateo capítulo 21 y en Lucas 19, Marcos 11. Van a ver la segunda purificación del templo. Esto es algo que el Señor hizo 2 veces, al menos. Y no es el mismo relato que Juan da acá al principio del ministerio de Jesús, que el que dan Mateo y los sinópticos. Es decir, cuando hablo de los sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, se los llaman los evangelios sinópticos porque tienen muchísimas similitudes entre ellos. Y son 2 sucesos distintos y tienen matices distintos. Juan relata esto al principio del ministerio de Jesús. La otra purificación se relata más al final de su ministerio, ya cuando él estaba cercano a ir a la cruz del Calvario. El comentarista Lenski dice lo siguiente de este acto de Jesús. Él dice esto: el Cristo severo y santo, el Mesías poderoso e indignado, el mensajero del pacto sobre quien está escrito que purificará a los levitas y los refinará como se refina el oro y la plata, para que traigan al Señor ofrendas conforme a la justicia, no agrada a quienes solo quieren un Cristo suave y dulce. Pero aquí el registro de Juan relata el celo ardiente de Jesús, cuya llegada fue con tan repentina y tremenda eficacia que ante este desconocido, sin mayor autoridad que su presencia y su palabra, esta multitud de mercaderes y cambistas que se creían con todo el derecho de hacer negocios en el patio del templo, huyó desordenadamente como un montón de niños traviesos. El Señor, con su autoridad mesiánica y con solamente su palabra y su acción, los echa a todos ellos. David escribe en el Salmo 69, y este es el pasaje que recuerdan sus discípulos: el celo de Jesús para una adoración pura, el celo de tu casa me consume. Es una expresión de la preocupación por la casa de Dios. Y también como David lo tuvo en ese momento al escribir el Salmo, el resultado fue que Jesús sufrió personalmente y sintió este dolor cuando deshonraron a su Padre. La segunda mitad del Salmo 69, el versículo 9, dice, ustedes lo pueden leer después más adelante en sus casas. Y este Salmo dice, la segunda mitad dice: sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Y los líderes judíos nunca se olvidaron de esto que Jesús hizo. Si ustedes recuerdan, las 2 limpiezas físicas del templo, junto con las denuncias que los líderes judíos hacían en contra de Jesús,
fueron la motivación, o una de las motivaciones para que después quisieran matarlo. Cuando el Señor es juzgado delante del sumo sacerdote, esta es una de las cosas que le echan en cara. Como diciéndole, vos que dijiste que ibas a destruir el templo y lo ibas a levantar en 3 días. A ver, ¿dónde está ese? Era una de las cosas, se ve que lo que más les dolió a los líderes judíos de la época. Y después, más adelante, también, si ustedes leen el libro de Hechos, van a ver que los apóstoles también muchas veces son acusados de profanar el templo. Miren, hermanos, lucrar con la fe no es algo nuevo. Lucrar con la fe no es algo nuevo, es algo que ya se hacía en esta época. ¿Sí? El lucrar con la fe de las personas es algo que viene desde larga data, es algo que se hacía desde antes. Y las autoridades del templo cometían este abuso con los fieles. No puedo evitar compararlo con la actualidad pensando en las iglesias que le sacan dinero a la gente, manejándolos y manipulándolos y diciéndoles cosas. Hoy justamente hablábamos con Germán de esto, diciéndole, si vos más das, Dios más te va a dar. Entonces tenés que dar todo para que Dios te dé todo. Manipulación, manipulación, manipulación. Para sacarle plata a la gente. Es algo que sigue pasando. Manejan psicológicamente a la gente o para hacerles creer que la maldición de Dios va a estar sobre ellos si no dan, si no ofrendan. Cosa que las escrituras nunca dicen en ningún lado. Y estoy hablando de iglesias evangélicas. No estoy hablando de sectas y no estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de iglesias que se llaman a ellas mismas evangélicas. Y es una pena ver estas cosas. A veces le dan ganas a uno de entrar con una cuerda y hacer lo mismo que el Señor hizo. Sabemos que no estamos llamados a hacer eso, ¿sí? Simplemente lo pongo como una ilustración. No tengo dudas que si el Señor entrara en esas iglesias, los líderes de esas iglesias se opondrían a Él, así como se opusieron los judíos en ese momento. Pero el Señor Jesucristo es el cumplimiento de la palabra. El Señor Jesucristo es el cumplimiento de la palabra. Él muestra su autoridad y su deidad, muestra su autoridad divina, purificando la adoración del templo. Solo el Hijo de Dios tenía la autoridad para efectuar esta reforma que Él hace en el templo. Solamente la palabra encarnada podía hacer esto. Como dijimos, este primer suceso demuestra la revelación de Jesucristo como Dios ejerciendo la autoridad para restaurar la verdadera adoración. Es el primer punto de los 3 que vamos a ver. Jesucristo como Dios ejerciendo su autoridad para restaurar la verdadera adoración. Ahora vamos a pasar al segundo punto. Vamos a ver cómo Jesús se revela como Dios teniendo en sus manos el poder de la resurrección. Los versículos 18 al 22 más específicamente. Y el hecho siguiente se da que los judíos empiezan a cuestionar lo que el Señor acaba de hacer. En el versículo 18 ellos le piden explicaciones de por qué hizo esto. ¿Quién eres tú? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? El Señor actuó como un reformador y ahora Él tenía que demostrarles a ellos por qué hizo eso que hizo. El planteo que los líderes religiosos le hacen era bastante absurdo en sí mismo. Era bastante absurdo porque ellos le piden una señal, pero no se dieron cuenta que lo que Jesús hizo era una señal. Pedían una señal, pero lo que Jesús hizo era una señal en sí mismo. Él les estaba mostrando en la cara que Él estaba cumpliendo estas 2 profecías claras en el Antiguo Testamento acerca de Él. Y ellos que eran maestros de las Escrituras, ellos que conocían las Escrituras, no se dieron cuenta de que esta era una señal. Fíjense hasta qué punto sus corazones estaban endurecidos. Sí, lo acabamos de ver en los pasajes de Malaquías y de Zacarías 14. Otra señal clara que aunque no lo vieron, otra señal clara era que aunque lo vieron haciendo esto al Señor, nadie lo resistió. El texto dice que
Nadie se acercó a él, ni siquiera... Ustedes saben que el templo tenía una guardia especial para controlar los desórdenes que pudiera haber dentro del templo. Había una guardia, soldados del templo. Cuando el Señor hizo esto, nadie lo apresó, nadie lo fue a agarrar y a sacarlo de ahí. Nadie hizo nada. Nadie hizo nada. El Mesías había entrado en el templo para purificarlo, como se había profetizado anteriormente, y nadie lo resistió. ¿Qué más señales querían que esas dos señales claras que se estaban cumpliendo? Por eso digo que era bastante absurdo el planteo que ellos hacen. Lo que ellos tenían que hacer en vez de pedir señales era arrepentirse, confesar sus pecados y agradecerle que el Señor hizo eso, lo que hizo. Pero no hicieron eso. El pedido de una señal era un pedido totalmente tonto y necio. El hecho mesiánico de haber limpiado él solo el templo era una señal clara de que Dios tenía algo para decirles a ellos. Ellos no se dieron cuenta. Me hace acordar, si ustedes recuerdan, las profecías acerca de Cristo, del nacimiento de Cristo en Belén. Tú, Belén Efrata, la más pequeña de las ciudades. Y los maestros y los intérpretes de la ley judíos sabían que eso decían las Escrituras. Y cuando el Señor nació, estuvo la señal en el cielo que estaba profetizada también. No hicieron absolutamente nada. Nada. Señales sobraban, pero ellos estaban tan endurecidos en sus corazones que seguían pidiendo señales y nunca aceptaban las señales que ellos recibían. Querían más señales. Esto también expone la maldad de sus corazones, ya que ellos sabían lo que hacían. Ellos sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Lo sabían, pero no querían admitirlo. Y fíjense lo que le responde el Señor ahí en el versículo 19. El Señor les dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y esta frase del Señor aquí merece ser analizada más en detalle porque es como una especie de paradoja lo que les dice. Y es muy interesante analizar el significado que tienen las palabras en el original, en esta frase que el Señor dice. Destruid este templo y en 3 días los levantaré. La palabra que se traduce como destruir, la palabra en el original, en el griego, se usa tanto para derribar, por ejemplo, algo, un edificio, pero también esta palabra en el original se usa para la destrucción de un cuerpo. Se usa tanto para edificios como para un cuerpo humano. La palabra destruir, que la traducimos en español como destruir. La palabra que el Señor usa para templo tiene 2 significados también. Es una palabra que se usa tanto para templo físico, pero también es una palabra que se usa para hacer referencia al cuerpo de un hombre. Como templo del Espíritu de Dios, por ejemplo. Y por último, la palabra que el Señor usa para decir levantaré hace referencia a la reconstrucción de un edificio, pero también hace referencia a la resurrección de un cuerpo. Es por eso yo digo, el Señor no en vano habrá elegido el idioma griego por las riquezas que tenía en el significado de las palabras. Y había palabras que se usaban en distintos contextos. Y estas 3 palabras tienen un significado muy profundo de lo que el Señor dice. El Señor estaba haciendo claramente una referencia a su resurrección. Esto lo denota Juan más adelante. Él se atribuye a sí mismo el hecho de levantarse entre los muertos en una clara demostración de que Él es Dios. Él es Dios. Dice, destruid este templo y yo lo levantaré. Yo lo levantaré en 3 días. Haciendo referencia a su muerte sacrificial y a su resurrección. Solamente Dios puede dar vida a los muertos. Y Él se atribuye el poder dar vida a los muertos. Pero también con esta fascinante declaración el Señor está mostrando de una manera temprana, por decirlo así, que todo este sistema de adoración religioso en el que estaba
involucrado del pueblo judío no era otra cosa que una sombra de la adoración verdadera que iba a venir. Y quiero detenerme aquí en un momento y déjenme explicarles mejor. El templo de Jerusalén era el lugar donde Dios mismo habitaba. El templo de Jerusalén era el lugar donde Dios mismo habitaba. Esto representaba. Y por eso el Señor Jesucristo compara su cuerpo con el templo. Compara su cuerpo con el templo. El cuerpo de Cristo era en un sentido muy superior, la morada de Dios. Y Pablo dice esto en Colosenses, dice, en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la deidad. El Señor Jesucristo, su cuerpo, es la morada de Dios. Por lo tanto, si alguien destruye o derriba el cuerpo de Cristo, obviamente se destruye y se derriba la representación física que es el templo de Jerusalén. Y esto lo vemos claramente, y esto es maravilloso. En el momento que el Señor muere en la cruz, el texto nos cuenta que el velo del templo, ¿qué pasó? Se rasgó. El velo del templo se rasgó. ¿Y qué significado tiene este? El velo, ese velo que había en el templo, era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Es decir, el lugar santísimo era un lugar donde la misma presencia de Dios estaba y solamente el sacerdote entraba una vez al año. Y solamente el sacerdote entraba a ese lugar. Una vez al año. Cuando el Señor muere, dice que el velo del templo se rasga. Esa separación que había entre Dios y el hombre se rasga. El Señor en su muerte quita esa separación que antes existía para que por medio de Cristo podamos tener entrada a la misma presencia del Padre. Por eso que luego de la muerte y la resurrección de Jesús, dejaron de tener validez todos los sacrificios de animales y todos los rituales ceremoniales que apuntaban a Él. El Señor estaba restableciendo la verdadera adoración al Padre por medio de Él. El Señor estaba restableciendo la adoración verdadera al Padre por medio, ya no un templo hecho con manos de hombres, sino nuestro Señor Jesucristo. Todos los rituales y los sacrificios ya no tienen más validez porque el Señor, todos estos apuntaban a Cristo, apuntaban a su sacrificio, a su muerte. Y el Señor también establece un nuevo templo viviente, que es su iglesia. Como dice Marcos 14:58, si yo estableceré un santuario no hecho de manos, que es su iglesia hoy. Vamos a mirar ese pasaje porque es precioso. Marcos 14. Versículo 58. Fíjense que está haciendo referencia a este pasaje que estamos estudiando. Dice, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. El Señor estaba edificando su iglesia. El Señor estaba restableciendo la adoración genuina y verdadera al Padre por medio de Él, por medio de Cristo. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis, Pablo hablándole a la iglesia de Corinto, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Podemos decir más de muchos pasajes, Efesios 2:21, 2 Tesalonicenses 2:4. La iglesia de Dios es el templo de Dios viviente. Ya no es más un edificio, ya no es más algo hecho de mano, sino es cada uno de nosotros como creyentes portando la misma presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Y por el cual adoramos al Padre por medio de Cristo. Resulta increíble ver que los judíos no entendieron el mensaje.
No lo entendieron. Ellos solamente veían ese templo literal, pero si ellos hubieran estudiado las Escrituras con un corazón dispuesto, un corazón creyente, se hubieran dado cuenta que el templo con todos sus accesorios y con todas las ceremonias era solo una representación que tenía que ser destruida para mostrar la verdad. Fíjense, vamos a ver el Salmo 40, Salmo capítulo 40, versículo 6, lo que dice. Ya David lo había dicho mucho antes. 46 dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Todas esas ceremonias apuntaban al sacrificio perfecto, a Cristo mismo. Jeremías 3:16, se los leo yo, no lo busquen. Jeremías 3:16 dice: y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. El arca del pacto estaba en el lugar santísimo. Se rasgó el velo, eso quedó en el pasado, quedó olvidado. Juan aclara en el versículo 22 que el Señor hablaba del templo, de su cuerpo. Y hace esta aclaración porque quizá entre los lectores del Evangelio había algunos que no entendía que el templo era el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y ellos, dice que no entendieron tampoco estas palabras hasta que el Señor resucitó y allí ellos creyeron lo que el Señor había dicho en este momento. El Señor con este acto de autoridad deja en claro su poder divino otra vez. Él tiene en sus manos el poder de la resurrección. Él es Dios. Él es el Señor de la vida y Él es el que tiene en sus manos la llave de la vida y de la muerte. Él es el Señor de la resurrección. Él es Dios. Jesucristo es Dios. Y por último, en los versículos 23 al 25, vemos la omnisciencia de Dios. O sea, uno de los atributos que es claramente de Dios, es decir, de ver todo y conocer absolutamente todo, la vemos también en Cristo. Dice que Jesús permaneció en Jerusalén durante la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura que venía después, ahí nomás seguida. Y en ese tiempo dice que hizo varios milagros que no están registrados aquí en las Escrituras. Pero dice que como resultado muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Y ellos creían que él podría ser un profeta, que podría ser el Mesías conquistador que ellos estaban esperando. Pero esta fe que ellos tenían era una fe superficial. Era una fe que no era sincera. No era una fe salvadora, como lo indica el juego de palabras que Juan usa aquí. Creyeron, dice en el versículo 23, y dice que el Señor no se fiaba de ellos. Vienen las dos palabras del mismo verbo griego, pero dice que aunque ellos creían en Jesús, Jesús no creía en ellos. Esto es lo que Juan más o menos está tratando de decir aquí. Ellos decían creer en Jesús, pero Jesús no creía en que ellos creían. ¿Sí? Él no tenía fe en la fe de ellos. Hay un comentarista que dice lo siguiente, dice, Jesús consideraba que toda creencia en él era superficial si no tenía como sus elementos más esenciales la conciencia de la necesidad de perdón y la convicción de que solo él es el mediador de ese perdón. Aunque muchos afirmaban decir creer en Jesús, Jesús sabía que la mera aprobación intelectual de sus mentes, por decirlo así, no probaba absolutamente nada. Los demonios también creen, dice Santiago 2:19. Era una semilla que cayó en terrenos rocosos y terrenos con espinas. Quienes poseen esa fe, ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? Cuando la semilla cae entre las piedras, parece crecer, crece un poquito,
pero después dice que viene el sol, el abrasador, y como no tiene raíz, ¿qué pasa? La planta se seca. Cuando cayó entre los espinos, la semilla creció un poquito y después los espinos la ahogaron y se secó. Y hay una semilla que prende, que es la que cae en buena tierra. Solamente. Bueno, estas semillas cayeron entre piedras y entre espinos. Sin duda, la diferencia entre la falsa fe y la fe salvadora es crucial y esta diferencia entre estas dos fe, por decirlo así, se demuestra en lo que Santiago también enseña allí en el capítulo 2 de su carta, en el versículo 17. ¿Sí? Es una diferencia entre la fe viva y la fe muerta. La fe salvadora es una fe viva. La fe salvadora es una fe que tiene frutos. La fe salvadora es una fe que se ve en el diario vivir. Y esta diferencia entre la fe viva y la fe muerta es también una diferencia entre quienes van al castigo eterno y quienes van a la vida eterna. Hay una diferencia entre quienes van a oír bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor, y los que van a oír, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Jesús no aceptó la falsa fe manifestada por quienes fueron testigos de las señales que él hacía. Y acá hay un dato importante. A veces se piensa, y es un pensamiento muy común hoy, pensar que cuando uno más milagros vea, o más señales vea, más va a crecer su fe. O una persona se puede convertir porque ve un milagro, porque ve una señal. Esto no es así. Esto no es así para nada. Hoy vemos que muchas iglesias organizan campañas de milagros y que venía a mirar tu milagro y venía a recibir tu milagro. Ese no es el llamado que el Señor hacía. Y no es el llamado que debemos hacer y no es el llamado que figura en las Escrituras. El llamado que figura en las Escrituras es a reconocer nuestros pecados y creer en el Señor Jesucristo y arrepentirnos. Los milagros, las señales, no hacen que las personas crean. Lo único que hace que una persona crea es la obra soberana del Señor en el corazón de las personas. El Señor conoce el estado verdadero de todos los corazones. Así como vio el corazón de Natanael, de un buscador sincero, de la verdad, vio en estas personas que decían creer en Él algo totalmente superficial y que solamente ellos eran atraídos a Jesús por las señales que Él hacía. No era por otra cosa. No era porque tenían conciencia de pecado, no era porque ellos sabían que eran pecadores y necesitaban un Salvador. No era por eso. La fe salvadora, la fe verdadera va mucho más allá y demanda un compromiso de todo el corazón con Jesús como el Señor de toda nuestra vida. Y el señorío de Cristo va de la mano con la deidad de Cristo. Él como Dios del universo, Él es digno de ser adorado, de ser obedecido y de ser adorado con reverencia como el Rey de Reyes y el Señor de señores, como nos dice Apocalipsis 19, Filipenses capítulo 3. Y yo quiero decirles, hermanos, algo que es crucial. Y acá necesito su atención. Nosotros, voy a hablar en primera persona, vos no sos salvo porque te guste Jesús o porque simplemente tengas una simpatía hacia Jesús o porque te guste lo que Él hizo. Tampoco sos salvo porque digas y porque pienses que vos sos salvo. No sos salvo por eso. Tampoco sos salvo porque estés convencido de que sos salvo. Eso sería algo como tener fe en tu propia fe. ¿Sí? Uno no es salvo porque esté convencido de su salvación. Tampoco sos salvo porque asistía a una iglesia o porque asistía a una iglesia con una buena doctrina. Una persona no es salva por eso. Y es tan triste a veces escuchar hablar a las personas de Jesús solamente como un buen hombre o como algunos te dicen son más cool, por decirlo así. Dicen, Jesús es lo más para mí, lo máximo. Vamos Jesús.
pareciendo hasta como que Jesús estaría en una cancha de fútbol y nosotros lo aclamamos en una cancha de fútbol, hinchando para Él, estamos en el mismo cuadro que Él es. Tan triste escuchar a veces eso. A veces muchos lo ven como mi amigo, que lo tengo acá al lado, que camina conmigo. Cosas así. Afirmaciones como esta hacen ver cuán superficial es el entendimiento que tienen muchos acerca de Cristo. Cuán superficial es el entendimiento que tienen aún muchos evangélicos, muchos que dicen ser cristianos, muchos que dicen ser creyentes acerca de Jesús. ¿Y cómo responderían? Ustedes quieren saber cómo entiende una persona acerca de Cristo. Pregúntenles, ¿quién es Jesús para vos? Y ustedes van a sacar sus propias conclusiones con la respuesta de la persona. Qué distinto es este Jesús que el Cristo que nos enseñan las Escrituras. Y como les decía recién, hay una pregunta que nos podemos hacer nosotros delante de Dios si queremos saber cómo está el estado de nuestra alma. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Alguna vez te hiciste esa pregunta? ¿Cómo responderías a esa pregunta? ¿Quién es Jesús para ti? Y la respuesta a esta pregunta, como decía en la introducción, va a revelar y va a mostrar el estado de tu alma. Tú solamente puedes ser salvo si Dios primero te ha atraído hacia Él, como dice Juan 6:44. Tú solamente puedes ser salvo si Dios en su gracia te ha dado fe salvadora, como dice Efesios capítulo 2. Mis hermanos, la salvación es un don de Dios solamente. Es un regalo de Dios. No es algo que vos puedas hacer para salvarte. Las Escrituras lo dejan en claro, como expliqué hace 2 domingos atrás. Tú puedes ser solamente salvo por gracia y las evidencias de tu salvación serán un profundo dolor por tu pecado delante de un Dios santo, producto de creer lo que la Biblia dice de vos. Ese es el primer paso. Creer lo que la Biblia dice de mí. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. ¿Vos sabías que estás dentro de esos? ¿Entendés y creés que vos sos uno de esos que no sos justo, que no hay ni uno en la tierra, que no podés con tu propia justicia? No podés tener tu propia justicia. ¿No entendés? Solamente puedes ser salvo creyendo en que tú no puedes hacer nada y que solamente puedes correr en dirección a Cristo. Esa es la única manera. Cristo, el Hijo de Dios, el Dios que es Dios hecho hombre, solamente puede ser salvo creyendo que su sacrificio en la cruz del Calvario fue en tu favor, fue totalmente inmerecido y que fue solamente por gracia. Solamente se puede ser salvo creyendo en el Evangelio. No porque ves milagros, no porque ves sanidades, no porque ves cosas impresionantes y maravillosas. Solamente creyendo al Evangelio, que es esto que acabo de mencionar. Y obviamente si has creído va a haber evidencia en tu vida, porque Dios cuando salva, transforma. Cuando Dios salva, transforma. Ya lo vamos a ver en el capítulo 3, porque esto sigue. Más adelante seguramente lo vamos a estudiar el próximo domingo, el capítulo 3. La persona salva ha nacido de nuevo a una vida nueva. No puede volver a vivir como era antes. Pero no es un cambio superficial tampoco, hermano. No es algo que una persona dice, yo hacía ciertas cosas antes y ahora ya no lo hago más. No es solamente superficial. Es un giro completo de una vida. No es un giro solamente en las acciones, sino es un giro de la forma de pensar. Es un giro de ver las cosas de otra manera. Yo antes veía las cosas sin Dios, ahora las veo las cosas con el Señor. Es un giro total, un cambio total, profundo, del alma, del corazón, es interno, no es algo solamente externo. Dios cuando salva, transforma. La persona salva es porque ha nacido de nuevo a una vida nueva. Y la única forma de salvarse es por medio del Dios hombre, Jesucristo. Para ir terminando, estos 3 puntos en este pasaje, los recalco, eran la deidad de Cristo, demostrada en la purificación del templo, la deidad de Cristo mostrada en el poder de la resurrección, y la deidad de Cristo mostrada en su omnisciencia,
Son claramente puntos que detallan 3 ejemplos de que Cristo es Dios. Como Dios limpió Él solo el templo con un celo mesiánico, como Dios predijo su propia resurrección, como Dios conocía verdaderamente el corazón de todos los hombres. Él es Dios. Y no puede ser salvo si no cree que Jesucristo es Dios. No puede ser salvo si no cree que Jesucristo es Dios. Y esta es una verdad esencial e innegociable de la fe cristiana. Cristo es Dios. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, dice Juan, al principio del Evangelio. Es una verdad que la va a ir remarcando y recalcando durante todo el Evangelio. Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es Dios. Este Evangelio fue escrito para que ustedes crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay religiones que se llaman a ellas mismas cristianas, como los mormones o los testigos de Jehová, que abiertamente niegan la deidad de Cristo. Para ellos Jesús no es Dios. Ellos aún están perdidos en sus delitos y pecados. Ellos aún están muertos, están siendo condenados. Si Jesús no sería Dios, Él mismo no hubiera podido soportar los castigos por nuestros pecados. Solamente Dios puede soportar la ira de Dios. Parece un juego de palabras. Pero si Dios no es Dios, no puede soportar su propia ira. Si Jesús no es Dios, entonces mintió al decir, en 3 días levantaré este templo. Diciendo que Él hizo algo que no podía hacer, porque solo Dios tiene en sus manos el poder de la vida y de la muerte. Mis hermanos, la deidad de Jesús es una verdad innegociable de la fe cristiana. No se puede ser cristiano si no se cree que Cristo es Dios. Si Cristo no fuera Dios, vana sería nuestra fe. No sirve de nada. Yo quisiera que nos volvamos a preguntar para ir terminando, ¿quién es Jesús para mí? No me lo contesten a mí, es para que nos hagamos estas preguntas en nuestro corazón. ¿Quién es Jesús para mí? Mi deseo, hermanos, es que con un corazón convencido y lleno de fe salvadora y comprendiendo las implicancias de estas palabras, podamos decir como Pedro dijo, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a orar. Habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel.